Antes de comenzar con la lectura del capítulo, quería decir con respecto al capítulo pasado, el número 14, que durante la misma lectura del libro ocurre que no existe como tal un número 15. Directamente salta al 16 y por lo tanto, si se preguntan, en efecto no existe como tal la página 15 o capítulo 15. Directamente es 14 y 16. Ahora bien, vamos a seguir con la lectura del video de hoy. 16. El aire era fresco en contraste con las bocanadas calientes que se sentían durante el día. La luna colgaba, enorme y redonda, sobre el oeste, y poco a poco iba perdiendo su brillo de plata, detrás de los eucaliptos a medida que el mundo giraba en busca de un nuevo día. El gris de la madrugada se iba alejando mientras los cantos de los gallos se oían en todas direcciones. Los perros parecían llamarse con aullidos lastimeros y los primeros pájaros despertaban alborozados, aturdiéndolos desde las ramas cercanas. Siempre me pregunté qué se dirían, dijo Pablo. ¿Qué se dirían quiénes? Los pájaros, los gallos, los perros. ¿No escuchás? Es como si hablaran. Es cierto, no sé por qué nunca presté atención a eso. Cuando mi viejo vivía, me llevaba a pescar desde que yo era muy chiquito y fue él, en realidad, quien me enseñó a descubrir todas esas cosas. Escuchá, ese es el canto del chinchibiro. ¿Oís? Parece que hablar. Frente a ellos, el horizonte comenzó a cambiar los celestes grisáceos por rosados y naranjas tenues. Las pocas estrellas que quedaban iban apagando su brillo. Aunque te parezca mentira, dijo Mariana, es la primera vez que voy a ver salir el sol. En el sur, donde yo vivía, no se ven los amaneceres ni los atardeceres a causa de las montañas. Cuando vemos el sol, ya es pleno día, sin que quede ni un solo rastro rojizo. Estaban sentados sobre la arena húmeda a orillas del Uajai, que parecía estar en efervescencia, trayendo miríadas de olas pequeñas por una de sus corrientes, para hacerlas confluir con otras dejando grandes manchones lisos como una piel de tanto en tanto. Los árboles estaban quietos, sin que ninguna brisa los tocara y poco a poco el negro de sus hojas fue tomándose un gris verdoso. El sol fue asomando su disco de fuego, cegándolos por momentos y cubriendo de naranja y amarillos las crestas de las olas. Pablo y Mariana se quedaron en silencio. Las islas iban recobrando sus formas con la luz del día. Recién cuando el sol comenzó a elevarse, echaron la piragua al río y se pusieron a remar. Quiero que me digas qué es lo que está pasando. Te escribiré, Mercedes, te lo prometo. Te va a salir muy costosa esta llamada. Allá son las 6 de la mañana. No puede ser que Mariana haya salido a esa hora. Nosotros no te autorizamos para que durmiera fuera de casa. Ya te expliqué que durmió acá. Se levantó temprano para ir a contemplar el amanecer con sus amigos. ¿Amigos? Pero escúchame, sabes perfectamente que no nos gusta que... Mercedes, Mariana va a cumplir 17 años, ¿no? Creo que no tiene nada de malo que tenga amigas y amigos. Es un desastre todo lo que está pasando. Vos no podés imaginarte lo que significa Mariana para nosotros. Los años que nos desvelamos cuidándola, protegiéndola. Ser madre es también muy doloroso. El terror de que algo le pase a tus hijos muchas veces no te deja vivir. Sí, me imagino. Debe ser terrible, sobre todo si tienes un solo hijo. Pero hay que aprender que tus hijos no son tus hijos. ¿Qué querés decir? Nada, solo te citaba a Khalil Gibran. Bueno, prometo escribirte. Vayan pensando en viajar para las fiestas. Queremos que las acompañes a Mariana y que ella se quede con nosotros acá durante las vacaciones. A Mauricio recién lo operaron los primeros días de enero. Yo te mando los pasajes. Bueno, un abrazo para los dos y decile a Mariana que la queremos mucho. Cuando Mónica colgó, fue hasta el taller y se puso a trabajar. Mientras golpeaba el barro, le pareció recobrar las sensaciones que se apoderaban de ella cuando vivía en España
y la soledad y la impotencia le pesaban demasiado. Era extraño. Creía haberse endurecido lo suficiente como para no volver a sentirse abatida y, sin embargo, hoy volvía a ser la joven de 20 años que trataba de descargar en la arcilla toda la angustia que no se permitía demostrar a través de palabras o de lágrimas. Mariana de tanto en tanto apoyaba el remo en el fondo del bote, hundía una de sus manos en el agua fresca y se mojaba la cara. Tiene olor a río, es un olor raro, huele a peces, a barro, a plantas verdes. Me gusta. El sol iba ascendiendo y ponía reflejos dorados en los cabellos de Mariana. Sus enormes ojos grises se llenaban de lucecitas y, viéndola así, Pablo pensó que siempre debería estar navegando. Parecía que en medio de ese paraíso la tristeza no tenía cabida. Era como si la magia del agua, del sol, de las islas neutralizaran el dolor, dejándola serena, casi feliz. Mariana lo salpicó con unas gotas de agua mientras se reía. Pablo dejó los remos en el fondo de la embarcación y moviéndose con cuidado, la atrajo hacia sí y la abrazó. Estaban sentados los dos en medio de la embarcación, que era arrastrada mansamente por la corriente. Ella apoyaba su espalda en el pecho de él y se dejaba cubrir de caricias. Él le daba besos chiquitos en el cuello mientras le decía: «Estos son besos de pescadito». Mariana cerró los ojos. Sentía el olor de la piel de Pablo que se mezclaba con el perfume del río. El sol recalentaba sus cuerpos y el abrazo se intensificaba, alejando todos los fantasmas, los dolores y los miedos. Saltó un dorado al lado de la embarcación, sobresaltándolos. «¿Qué fue eso?», preguntó Mariana. «Debe haber sido un tentáculo del monstruo de la laguna», le contestó él. «Si esto no es una laguna, nene». «No, pero como el monstruo es tan grande, su cabeza está en la laguna de los naranjos y sus patas llegan hasta acá». «¡Qué bolacero! ¿Por qué mejor no te fijas a dónde estamos, que nos vamos a perder?». Él se estiró y sacó el pequeño mapa que tenían trazado. «Fíjate», le dijo, «ya salimos del Uajai y ahora estamos navegando por el Colastine, la orilla izquierda de la isla del Rincón, y la que está en la derecha se llama el Timbo. Tenemos que estar atentos porque no debe faltar mucho para entrar en el brazo de las cruces. Ahí va a aparecer otra isla que se llama Mamajue. Entre esa y el Timbo está el islote donde vive Don Gómez. No nos podemos equivocar». El río se abría ahora ante sus ojos, quebrado por incontables pliegues de reflejos brillantes. De tanto en tanto, un remanso los hacía girar o los enredaba entre los camalotes que arrastraban la corriente. «Ahí está, esa es la boca que debemos tomar. Ahora me vas a tener que ayudar con los remos». El sonido de las palas abriéndose paso sobre el río parecía retumbar y agigantarse en medio del silencio que se quebraba de tanto en tanto con el canto de algún ave o con el salto de un pez. La piragua se deslizaba ahora entre enormes platos de irupé, acercándolos a la orilla de las islas. Ana sentía el calor húmedo de la turba entre sus dedos mientras preparaba las macetas que cobijarían a las flores de estación. Nardos y fresias la mareaban con su perfume dulzón. Repasaba mentalmente todas las respuestas que habían recibido a las cartas y llamados telefónicos, intentando rastrear a su ex compañero de colegio. Solo faltaba 4, entre ellos Adriana y Nora. Lo de Adriana era irreversible, pero lo de Nora todavía dejaba abierta una esperanza, aunque la incertidumbre de la desaparición era aún más terrible que la certeza de la muerte. Ana buscaba en sus recuerdos y se dio cuenta de que se enteró que lo de Nora muchos años después de ocurrido e igualmente no le había dado la importancia que ahora le daba. Se culpaba de haber estado metida dentro de una burbuja durante muchísimo tiempo y se preguntaba por qué no había intentado hacer algo para conocer el paradero de Nora en todos esos años. Era como si su vida hubiese girado en otra dimensión
ajena a todo lo que sucedía en el país, sin importarle otra cosa que no fuera su familia o sus problemas domésticos y sin hacerle caso a tantos datos que se le habían ido presentando. Revolvió las fotos, eran como si una alarma hubiese sonado a destiempo, pero igualmente la despertaba. Estaba el testimonio de su viaje de bodas, fotografías tomadas en el noreste, enero del 77, calor insoportable, dique del Cadillac. Todavía recordaba las armas que lo apuntaban mientras ellos visitaban el dique, y le venían a la mente las recriminaciones de sus suegros. Pero ¿cómo se les ocurrió ir ahí, que era el centro de los operativos? Todo se mezclaba ahora, las imágenes con los partes de presas anunciando las bajas en el enemigo, el rostro de Videla, el Mundial del 78 y la voz de su madre diciendo: pero sí serán esos franceses que en lugar de pasar la apertura del Mundial, que era tan hermosa, pasaron documentales desprestigiando a la Argentina. ¿A dónde estaba yo?, se preguntaba ahora Ana, sintiéndose culpable. Tal vez por todo eso y en un intento de modificar tanta indiferencia, ahora lucharía para ayudar a Mariana. Si fuese cierto lo que sospechaba, si Mariana fuera hija de Nora, a lo mejor todavía era tiempo de remediar parte de sus silencios. Y aún quedaba esperanzado, algo remota, de que Nora hubiese huido del país y que, en el exilio, desconociera el paradero de su hija. Se apuró a terminar con los plantines para ir a leer todo el material que Mónica le había traído, libros y documentos que descorrerían el velo que ella, consciente e inconscientemente, habían intentado utilizar para tapar el pasado. ¿A quién andan buscando? No habían alcanzado a golpear las manos cuando escucharon la voz anunciándose a sus espaldas en el patio de tierra apisonada y brillante. Era un hombre enjuto, de huesos pequeños, y su espalda se encorvaba, como si todo el peso de su vida descansara sobre ella. Cuando se enteró de que Pablo era nieto de Hilario Paz, el padre de Ana los invitó a sentarse y se puso a preparar el mate. Mariana lo miraba en silencio. Los cabellos grisáceos se le pegaban débiles sobre el borde superior de la nuca rugosa y sobre la incipiente calvicie que había quedado al descubierto cuando don Gómez se quitó el sombrero de paja, oscurecido por el sudor. Hablaron durante un largo rato sobre la pesca, sobre las inundaciones y sobre las islas. El hombre se acordaba del abuelo de Pablo, de algunas noches que habían compartido bajo la luna charlando de tantas cosas, mientras el vino disminuía en la damajuana y les alegraba los corazones. Su rostro conservaba un aire inocente, pese a las arrugas profundas que lo surcaban, mucho más pronunciadas alrededor de los ojos y de los labios. Cuando reía, su boca pequeña dejaba ver sus encías desdentadas, y la piel se le fruncía como un pergamino viejo. Al verlo de perfil parecía que su nariz prominente se iba a unir con la punta del mentón. Por momentos, sus ojos de un marrón descolorido se quedaban fijos en Mariana y su mirada parecía agitarse. El olor del sábalo asándose les abrió el apetito. «Van a chuparse los dedos», le decía el hombre. Después volvía a mirar a Mariana, se acomodaba sus escasos cabellos grises y movía la cabeza pensativo. Ella ahora miraba asombrada cómo las gallinas entraban y salían del rancho sin que don Gómez se inmutara. Desde donde estaba podía ver el interior de la vivienda a algunas que subían a una mesa grande, picoteando restos de comida, y a otras que escarbaban en el piso que era como una continuación del patio. Después de comer, el viejo los invitó a recorrer los espíneles, diciéndoles que a veces enganchaba a algún pescado siestero. Cuando regresaron, se sentaron otra vez a tomar mates amargos, que a Mariana le costaba tragar, pero aceptaba por temor a ofenderlo. El hombre seguía observándola y era como si una sombra cruzara por su mirada.
Pablo no sabía cómo hacer la pregunta que ya le quemaba. Sacó la fotografía de la promoción de Ana y señalando a Nora, le preguntó cuánto tiempo había estado esa chica viviendo con él. El viejo cambió la cara. Acá el único que llegó a venir fue tu abuelo y alguna vez Álvarez. Pero nunca vino ninguna mujer. Esas son habladurías. Después se levantó y se puso a doblar una red inmensa, dándoles la espalda. Será mejor que se vayan. El camino es largo y no es bueno que los sorprenda la noche, porque pueden perderse, agregó con tono irritado. Pablo le hizo una seña a Mariana para irse. Comenzaron a desandar el camino que los había llevado hasta el rancho cuando Mariana, siguiendo un impulso, volvió corriendo y mirando al hombre, lo tomó de las manos y lo sacudió mientras le gritaba: «Usted no entiende, ella puede haber sido mi mamá. Yo no tengo mamá, no sé a dónde buscarla». El viejo vio el brillo de sus ojos grises y parecía dudar por un momento, pero después se metió en el rancho mientras le gritaba: «Váyanse, yo no sé nada». Pablo le alcanzó un remo a Mariana y comenzaron a abrirse camino en el río, callados y tristes. El sol todavía estaba fuerte, pero había comenzado a soplar una brisa fresca que les traía los murmullos de la isla, cada vez más débiles a medida que iban alejándose. Antes de salir del brazo de las cruces, les pareció que el viento les traía la voz del viejo: «¡Gurises! ¡Gurises!». Los dos volvieron la cabeza y escucharon con claridad: «¡Vuelvan otro día! ¡Vuelvan otro día, carajo!». La figura encorvada del viejo, haciéndose bocina con las manos, debajo de las ramas de los sauces, se fue achicando hasta parecer solo una mancha, a medida que ellos fueron avanzando por las aguas del Colastín, que ya se iban tornando rojizas con el sol del atardecer.